Llegó el momento de revelar los 10 mejores Super Bowls para primero y 10. Nuestro criterio es el siguiente. 1. Que haya sido un juego entretenido de principio a fin, que tenga momentos memorables a lo largo del partido y no sea recordado solo por un momento en particular, y con eso nos referimos a que dejamos afuera el más bien aburrido Super Bowl 34. 2. Que ambos equipos hayan jugado a un nivel alto, que sea representación de lo que significa el fútbol americano y que demuestre la calidad que se le exige a dos equipos para llegar al juego de campeonato. Comenzamos. Número 10. Super Bowl 52. Philadelphia Eagles 41, New England Patriots 33. Filadelfia llegó a este partido y se esperaba que fueran masacrados por New England. Aún así, los Fly Eagles Fly se plantaron en Minnesota y vencieron a los todopoderosos Patriots de un Tom Brady descomunal, en un partido de locos. Sacaron las jugadas más extrañas que pudimos haber visto, como la Philly Special. Ocuparon de un Nick Foles que jugó como un híbrido de Joe Montana, Terry Bradshaw e Eli Manning. Todo para sobreponerse a un ataque aéreo de sus rivales, que incluyó unas demenciales 505 yardas de pase de Brady, un nuevo récord en un juego de Super Bowl, 152 yardas por recepción de Danny Amendola y 2 touchdowns de parte de Rob Gronkowski. Pero la mayor sorpresa vino de parte de la ofensiva comandada por Foles, que estuvo encargada de sacar de sus casillas a la normalmente confiable y férrea defensa de Bill Belichick, quien en todo el partido nunca tuvo respuesta para lo que Doug Peterson y compañía le mostraron, y quien misteriosamente dejó a Malcolm Butler en la banca. Un partido espectacular que además nos dejó una de las peores jugadas que Tom Brady nos ha mostrado jamás. Número 9. Super Bowl 32. Denver Broncos 31, Green Bay Packers 24. Si quieren un ejemplo de cómo se debe jugar un buen partido de fútbol americano, la edición 32 lo representa de forma perfecta. Se enfrentaron los Green Bay Packers de un Brett Favre que en aquellos años se estaba comiendo la liga, contra los Denver Broncos de un John Elway frustrado por Super Bowls previos, pero quien esta vez tenía un arma secreta, un corredor explosivo en la figura de Terrell Davis. El Super Bowl 32 nos dejó un partido donde ambos coaches planearon el juego de forma metódica y calculadora. Para Elway, estadísticamente fue un juego muy pobre, pero supo hacer las jugadas de riñón cuando más lo necesitaron. Aunque el verdadero protagonista de la noche fue Davis, quien se despachó con 3 touchdowns, y la leyenda cuenta que jugó con una feroz migraña. Número 8. Super Bowl 44. New Orleans Saints 31, Indianapolis Colts 17. Drew Brees contra Peyton Manning. La esperanza de la ciudad en resurrección contra el quarterback favorito y la cara de la liga. Fue un partido que no empezó del todo bien para los de la Flor de Lis, con muchos nervios y sin respuesta para lo que presentaba Manning y compañía. Pero a partir del inicio del tercer cuarto, el juego se convirtió en una locura. Ambush, una de las jugadas con más piedras en la historia de este deporte. Un onside kick para empezar la segunda mitad. Un regreso espectacular de Drew Brees, un Peyton que no se daba por vencido y de pronto, cuando nadie lo esperaba, un pick six a las manos de Tracy Porter, quien le agradeció el regalo a Peyton Manning con una anotación de 75 yardas que hizo enmudecer a la mitad del estadio y estallar a la otra mitad con gritos de "Who dat?". Número 7. Super Bowl 23. San Francisco 49ers 20. Cincinnati Bengals 16. Si hay un partido que define a la perfección el mito de Joe Montana, es este. Faltan 3 minutos en el reloj. Los Bengals van arriba por 3 puntos y la ofensiva de los Niners, a excepción de Jerry Rice, ha estado rebasada todo el partido por una escuadra agresiva y motivada. Montana entra al huddle en la primera jugada y le dice a sus compañeros: "Miren, ahí en la tribuna es John Candy", señalando al popular comediante. Ese gesto le comunicó al equipo que Joe Cool estaba más relajado que nunca. Lo que siguió fue un espectacular drive de 92 yardas, coronado con un pase preciso, precioso y perfecto a John Taylor con 30 segundos en el reloj de juego. El legado de este Super Bowl fueron las increíbles 200 yardas obtenidas por Rice. Los dos equipos reponiéndose tras gravísimas lesiones de Steve Wallace y Tim Cromrie en el primer cuarto, y la brillante estrategia del legendario coach Bill Walsh en el último juego de su carrera, anulando al MVP Boomer Esiason y a su dupla de corredores de 1000 yardas, Ickey Woods y James Brooks. Número 6. New York Giants 20, Buffalo Bills 19. 47 wide right. Son palabras que aún provocan pesadillas en Buffalo. Con el reloj expirando, Scott Norwood tenía la oportunidad de coronar a su equipo, pero el intento de field goal de 47 yardas fue fallido y el marcador final de 20-19 a favor de los New York Football Giants persiste como el único juego hoy día definido por un solo punto en la historia del Super Bowl. Este dramático final no es lo único que hace memorable el partido. La edición número 20 del Supertazón fue un duelo de alto nivel. El coordinador defensivo Bill Belichick sufriendo para contener un Thurman Thomas desbocado. El plan de juego del coach Bill Parcells manteniendo a raya al explosivo ataque rival. Otis Anderson corriendo el balón con seguridad y aplomo frente a una defensiva encabezada por Bruce Smith y Cornelius Bennett. Y ni cómo olvidar la conversión de una 3rd y 20 de parte de Mark Ingram. Aunque los Bills eran grandes favoritos en aquel juego, fueron los Giants quienes nos demostraron que para matar gigantes no hay como ellos mismos. Número 5.
Super Bowl 42. New York Giants 17, New England Patriots 14. 18-1. Sonrieron los Miami Dolphins del 72 y el resto de la liga. El gran favorito por 12 puntos, los hasta ese momento invictos New England Patriots enfrentando a unos luchones New York Giants. ¿Qué podía mal ir sal para los pupilos de Bill Belichick? Bueno, la figura del mítico Eli Manning, protagonizando el mayor upset en la historia de los Super Bowls. Apoyado en un plan defensivo perfecto de Tom Coughlin y Steve Spagnuolo, la defensa neoyorquina detuvo en seco al pulverizante ataque bostoniano encabezado por Tom Brady y Randy Moss, quien venía de un juego muy apretado, donde el marcador se mantuvo 7-3 a favor de New England durante 3 cuartos. Un número exiguo considerando el ataque que había roto todos los récords ofensivos de aquel año. Sin embargo, nadie pudo contra la determinación de Elijah Nelson Manning, quien después de escaparse milagrosamente de una captura a 4 manos, conectó de forma implausible con el jamás utilizado wide receiver David Tyree, culminando en la icónica atrapada con el casco que les condujo a poner el marcador final 17-14. Aún así, Brady tuvo tiempo de soltar todo el brazo en 2 envíos desesperados a Randy Moss, pero el destino había dictado sentencia. Número 4. Super Bowl 13. Pittsburgh Steelers 35, Dallas Cowboys 31. Hasta 1979, solo un Super Bowl había cumplido mínimamente las expectativas que se esperaban del llamado mejor juego de la temporada. Pero el segundo Super Bowl entre los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers fue un partido que estaba lejos de cualquier imaginación en aquel momento. Ahí fue un enfrentamiento de pesos pesados. Roger Staubach contra Terry Bradshaw, Franco Harris y Tony Dorsett, Drew Pearson y Tony Hill contra Lynn Swann y John Stallworth. ¿Y a la defensiva? Por el lado de los Steelers, su cortina de acero con Mel Blount, Joe Green, Jack Lambert, Jack Ham, L.C. Greenwood y Donnie Shell. Por los Cowboys, la Doomsday Defense con Randy White, Cliff Harris, Ed Tuttle Jones y Harvey Martin. Todo resumido en el enfrentamiento de Tom Landry contra Chuck Noll. Fue un juego espectacular, definido por un clamoroso drop de Jackie Smith a un pase perfecto que Staubach le puso al centro de los números. A mediados del cuarto cuarto, los Steelers imponían 35-17 y todos daban por perdido el partido, pero Captain Comeback se encargó de hacer sudar a sus rivales cuando dirigió una remontada para poner el marcador 35-31. Pero el tiempo no le alcanzó al equipo de Estrella Solitaria y la pelea de los pesos pesados de los 70 inclinó la balanza histórica para Pittsburgh. Número 3. Super Bowl 51. New England Patriots 34, Atlanta Falcons 28. A mediados del tercer cuarto, la expresión de todo el mundo era ¿en serio estos son los Patriots? Pero gradualmente eso se transformó en un ¿sí? Estos son los Patriots. Durante los primeros 40 minutos de tiempo regular, los Atlanta Falcons se dedicaron a arrastrar, mancillar, desbaratar y humillar a New England. Tras múltiples capturas de quarterback y el golpe anímico de un pick six, los Falcons tenían respuesta para todo lo que planteaban sus rivales. Eran una auténtica pesadilla para los de azul con rojo. Pero justo cuando todos los periódicos habían terminado de escribir cómo la dinastía había terminado, cuando los casinos habían hecho corte de caja, ahí los Patriots protagonizaron la remontada más espectacular en la historia de los Super Bowls. 25 puntos en poco más de un cuarto. Una combinación del inquebrantable orgullo que caracterizó a Tom Brady, la inverosímil recepción de Julian Edelman, el temple del coach Bill Belichick y un colapso total lleno de decisiones cuestionables por parte del staff de Atlanta. Al final, los Pats hicieron posible lo imposible. Llevaron un juego que parecía terminado a tiempo extra, siendo el primero en la historia que se definió de esta manera. Hasta ese momento, ningún equipo había regresado tras una desventaja de más de 10 puntos en un Super Bowl. Número 2. Super Bowl 43. Pittsburgh Steelers 27, Arizona Cardinals 23. La historia del Super Bowl 43 se llevó el corazón de todos. Y es que por un lado teníamos a los Arizona Cardinals, el equipo más longevo, pero también el más perdedor, que por azares del destino y con la mística de Kurt Warner había llegado al juego grande frente al entonces mayor campeón en la historia de los Super Bowls, los Pittsburgh Steelers. El juego tuvo de todo: el regreso de intercepción más largo en la historia de los Super Bowls, un castigo que cambió el partido de forma radical, una remontada épica que hizo que todos nos levantáramos de nuestros asientos, y todo coronado con una atrapada imposible, mágica, que pasó a la historia de la NFL por cortesía de Ben Roethlisberger y las manos seguras de Santonio Holmes. Cuando todos pensamos que el partido estaba definido, Warner parecía lograr lo imposible. En 2 jugadas se había plantado en territorio Steeler, pero con la marca de la casa, un fumble provocado por la defensa de Pittsburgh le dio el preciado sexto anillo a la franquicia de los Tres Ríos. Menciones honoríficas. El Super Bowl 7, que estaba destinado a terminar 17-0 a favor de los Dolphins si no fuera por Garo Yepremian. El Super Bowl 10 con esa atrapada de locura de Lynn Swann. El Super Bowl 36 que vio el inicio de la leyenda de Tom Brady. Y el Super Bowl 38, un choque descomunal entre Patriots y Panthers que casi nadie menciona. Y también no olvidemos el partidazo entre Eagles y Chiefs que tuvo esa anticlimática interferencia de pase. Número 1. Super Bowl 49. New England Patriots 28.
Seattle Seahawks 24. El partido fue un choque generacional. Por un lado estaba la franquicia que había ido a 5 campeonatos en los últimos 13 años, con 3 victorias de por medio. Y en el otro estaba la poderosa defensiva de la Legion of Boom, el equipo de moda de los 2010 que venía, además de jugar un año antes el Super Bowl 48, aplastando de manera inmisericordia a los Denver Broncos. Así que de cierta forma se sentía como un juego que definía el estado de la NFL en ese momento, y no decepcionó. Fue un partido de altísimo nivel. Más que cometer errores, eran los rivales los que leían perfectamente las intenciones del otro equipo. Intercambio de lideratos en el marcador, remontadas, jugadas increíbles, y a diferencia de otros Super Bowls donde ciertos rendimientos de jugadores importantes nos decepcionaron, en esta edición todos jugaron a su mejor nivel. Brady descoció a la Legion of Boom de forma sistemática. El ataque terrestre de Marshawn Lynch enfrentaba a la orgullosa defensiva de Bill Belichick y los receptores de ambos equipos brillaron por sus buenos juegos. Sobre el final, cuando pensamos que New England tenía el control del marcador después de una voltereta que parecía imposible, los Seahawks tienen el balón a la puerta de la gloria. Hasta que el coach Pete Carroll decide lanzar un pase en lugar de correr el balón y entonces, ya no tengo que decirlo, ¿sí? El final más increíble que muchos han visto. Acierto, error, jugarreta del destino, nadie tiene la respuesta. Pero podemos afirmar que este Super Bowl fue simplemente inolvidable. ¿Cuál es tu Super Bowl favorito de todos los tiempos? Menciónalo en los comentarios, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita notificadora, comparte con tus amigos y sigue disfrutando los contenidos MVP de Primero y 10.